Radio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos nuevamente. En los últimos días se ha centrado en la opinión pública el tema de la tarifa del transporte público y se ha debatido nuevamente cómo podemos superar esa discusión cíclica de la tarifa para pasar a la discusión, el debate y la toma de decisiones que nos lleven de manera definitiva a transformar, a modernizar el transporte público, que nos ayude de esa manera a superar esta polémica constante de la tarifa. Y para hablar de ello, me da mucho gusto recibir y agradecer que nos haya acompañado aquí en este estudio el titular de la nueva Secretaría de Movilidad, el secretario Mauricio Gudiño. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias Jaime por la invitación y gracias al público que nos escucha. ¿Cómo va? ¿Cómo has sentido la discusión de la tarifa? Bueno, es un tema que en agosto del año pasado el gobierno anterior, a través de la Comisión de Tarifas, que es un órgano auxiliar del Ejecutivo del Estado, autorizó un incremento de $1 en el interior del estado de 5.50 a 6.50, en la zona metropolitana de 6 a 7 pesos y en la zona de Puerto Vallarta de 6.50 a 7.50. En este sentido, una vez que se autorizó esta tarifa, hubo algunas organizaciones sociales que se inconformaron, fueron al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtuvieron, en principio, la Federación de Estudiantes Universitarios obtuvo una suspensión para que las cosas se quedaran igual. Es decir, que las tarifas no subieran, no se movieran. Y vino una discusión jurídica que ha sucedido en los últimos 7 meses. El miércoles de Semana Santa, el Tribunal Administrativo falló a favor del incremento a la tarifa. El día lunes nos notificaron que debíamos de incrementar la tarifa. Nosotros, respetuosos del Estado de Derecho, respetuosos de las instituciones y respetuosos de la ley, acatamos la instrucción jurídica que nos daba el Tribunal Administrativo y anunciamos que estaríamos acatando esta instrucción del tribunal que permitía el aumento a la tarifa. Cosa curiosa porque el lunes mismo, a las 2 de la tarde, de la quinta sala, habían emitido la suspensión del aumento. Exactamente. Al día siguiente, el martes, más o menos a la misma hora, media mañana, el mismo Tribunal Administrativo nos envía una suspensión para que no suba la tarifa. Igual que el lunes, nosotros anunciamos que éramos respetuosos de las leyes, de las instituciones y que acataríamos la suspensión. Afortunadamente, pocos transportistas habían incrementado la tarifa, sobre todo en la zona metropolitana, de 6 a 7, muy poquitos. Y bueno, y les avisamos a los transportistas que no podían subir la tarifa. Solamente se multaron 6 unidades, se hizo un operativo conjunto entre la Fiscalía a través de la Policía Vial y la Secretaría de Movilidad, y bueno, y la tarifa permanece. A ver, secretario, esta polémica para lo que ha servido, y creo que lo trascendente del asunto, es que vuelve a poner y recuerda la promesa de este gobierno, que tiene un mes, hay que decirlo, de que va a ser su prioridad el tema de la movilidad y que va a ser un gobierno que va a enfrentar esta necesidad de modernizar el transporte público que han evadido los gobiernos desde hace mínimo 3 décadas. A mí me gustaría que me dijeras, políticamente, ¿qué vas a hacer para avanzar en esto? Sí, desde el primer día y con mucha claridad, la instrucción del gobernador Aristóteles Sandoval fue que fuéramos a fondo en el tema del transporte. A la hora que analizamos todos los aspectos negativos que tiene el transporte público, desde las personas que atropellan, desde los rebases que hacen, desde la falta en algunas rutas de transporte más moderno, más nuevo, nos damos cuenta... la cobertura de las colonias. La cobertura, nos damos cuenta que lo que no funciona es el sistema de transporte público. No es que no funcionen las sanciones, no es que no funcione
alguna cosa que hiciera mal el gobierno o que hicieran mal los transportistas, sino lo que no funciona es el todo, es decir, el modelo de transporte público urbano, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara y en algunas ciudades medias de Jalisco, no funciona el modelo. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a tener un gran diálogo con los transportistas. En estos temas, lo más importante es avanzar juntos todos los actores que tienen que ver con el tema para hacer una transformación. Si solo los transportistas toman las decisiones y se benefician ellos, me parece que no hay ninguna transformación. Si el gobierno toma las decisiones solo y nos la pasamos en demandas de un lado a otro, como ha sucedido los últimos años, tampoco funciona. Es decir, y el único que se perjudica es el usuario del transporte. Nosotros lo que estamos planteando es cambiar el modelo de cómo está hoy en día por un modelo distinto, un modelo de ruta empresa en el cual se arreglarían muchos de los problemas que tenemos. Y en este tema sentimos que al momento de modernizar y de cambiar el sistema de transporte, lo que va a suceder en primer término es que va a ganar el usuario, pero también ganarían los concesionarios y por ende ganaríamos todos. Y esto es lo que hemos estado trabajando desde el primer día. Hay un tema que pareciera contradictorio, que va en el sentido de que en los últimos muchos años, siempre al momento de que se solicita un incremento a la tarifa, siempre se hace una lista de buenos deseos que nunca suceden. Claro. Entonces, nosotros tomamos la determinación, además de que el tema del incremento a la tarifa que había autorizado el gobierno anterior estaba judicializado, tomamos la decisión de empezar a hacer el cabildeo, el lobbying o el gran diálogo para llegar a acuerdos con los actores en este sentido, sin que estuviera la tarifa a cambio. Es decir, no cambiamos... Pese a que ya estaba embargada ahí. Porque para lograr eso que dices, pues se tienen que tomar acciones concretas en el ámbito político, en lo técnico y en lo administrativo. Sí, efectivamente. Reitero la pregunta, en lo político, ¿en qué se ha avanzado en este mes? En lo político hemos avanzado mucho, hemos tenido un gran diálogo con... El gobernador ayer en las redes decía, hay consensos. Sí, hemos avanzado muchísimo con muchos de los transportistas. ¿Ya hablaron con todas las empresas de transporte? No con todas, pero cuando menos con las más grandes, las más importantes, ya establecimos. Muchas no son empresas, muchas son agrupaciones, mutualidades, entre otras cosas. Pero hemos tenido un diálogo abierto, permanente, franco. Sí, es verdad que hay muchos políticos o expolíticos con concesiones de transporte público. Bueno, nosotros no lo hemos hasta el momento detectado. Se escuchan muchas historias en este sentido, pero... ¿Es momento de revisar si es así o no? Yo creo que es momento de pensar en la transformación y en la modernización del transporte. Me parece que poco ayuda a hacer política hoy con el transporte público. Poco ayuda a hacer grilla. Hacer grilla. Política es necesaria, ¿eh? Sí, hacer grilla. De poco ayuda intentar sacar raja política de cualquiera de los actores políticos que tienen que ver con los transportistas, desde los tribunales hasta el mismo gobierno o los partidos políticos o las agrupaciones sociales. Creo que es momento de que todos nos unamos y trabajemos en favor de esta gran reforma al transporte público. Ok, hay la negociación con los transportistas, se está platicando con ellos, hay voluntad de ellos de escuchar. Técnicamente se tiene ya lista la propuesta, el modelo que se les está proponiendo. Nosotros desde el primer día, trabajo que se realizó en la etapa de transición, nosotros llegamos con una propuesta. Desde la visión del gobierno de Jalisco y evidentemente como en cualquier negociación, inclusive las que uno tiene a veces en casa, uno tiene una posición y media esa posición. Es decir, de la propuesta nuestra la vamos ajustando con todos los actores. Y me parece que este trabajo previo y el hacer notar que el modelo nos sirve en muchos de los aspectos y que no nomás nos sirve, sino entre más tiempo pase,
el mismo servicio de transporte público tendrá menos usuarios cada vez y tendrá más usuarios el movimiento en transporte privado o en vehículos privados. En la edición impresa de Milenio Diario Hoy, escribía uno de tus colaboradores, Mario Córdoba, experto en el tema, hablaba de estos sistemas de transporte colectivo coordinados. ¿Es un poco esa la propuesta del gobierno estatal? Sí, la propuesta es amplia. Nosotros generamos una propuesta muy amplia, pero lo importante es centrarla en los aspectos donde todos estemos de acuerdo. Es decir, trabajar en las cosas que estemos de acuerdo para hacer la reforma y en las cosas que no estemos de acuerdo, por lo pronto dejarlas a un lado. Es decir, como cuando hacemos los exámenes en la escuela, si quieres que te vaya bien, pues primero contestas las facilitas o las que te sabes y al final te metes al tema más difícil. Es precisamente la estrategia que estamos tomando. Me parece que hemos tenido una muy buena, un buen impacto en esta primera etapa de las negociaciones y creo que pronto vamos a tener un resultado bueno para el tema de transporte público. ¿Pronto quiere decir cuándo? En las próximas semanas. ¿Cómo lo va a ver el usuario? No, el usuario lo irá a ver en el tiempo. Y esta es una parte que es importante señalarla. Lo importante es poner un modelo de transporte nuevo y que poco a poco se vayan generando las mejoras. Sería espléndido tener una varita mágica y de un día a otro arreglar todo el tema. Lo importante es cambiar el modelo y que en sí, en el cambio de modelo, se empiecen a mejorar cada una de las rutas de transporte que hay en la zona metropolitana y en las ciudades medias de Jalisco. Pero lo importante es que el usuario lo sienta. ¿El usuario cuándo lo va a sentir? No, va a empezar a ver las mejoras paulatinamente. Es decir, de hecho la próxima semana hay un intento muy importante en una nueva ruta donde moderniza las unidades, donde da un mejor servicio y los usuarios de esa ruta verán los beneficios. Ese sería como un ejemplo del nuevo transporte que están proponiendo. Sí, es como un ejemplo. La próxima semana es una primera señal, entonces. Es una primera señal y lo estamos trabajando con ellos. Lo importante es que de manera conjunta hagamos las cosas y vayamos viendo para que el transporte se vaya mejorando y sintiendo paulatinamente. O sea, el peso de este nuevo modelo se verá hasta que esté construida, por ejemplo, la puesta máxima de obra pública de este gobierno, que es la línea 3 del tren ligero. Sí, claro, no, se irá viendo si tenemos éxito en este proceso. Evidentemente de manera inmediata se empezarán a hacer una reestructuración de rutas que serán los primeros beneficios. Esa reestructuración de rutas que se intentó en el 85 y que fracasó a las horas, ¿aquí cuándo se va a intentar? Una vez que tengamos los acuerdos necesarios, que se lleven a cabo los cambios en las legislaciones, en los reglamentos, empezaremos a trabajar ruta por ruta. Es decir, no cambiaremos todo de la noche a la mañana, sino que iremos mejorando ruta por ruta. ¿La primera ruta cuándo y la última cuándo? Yo creo que es un tema que vamos a ir trabajando. No hay una cronología aún. No, y es como todo, vas tomando confianza, arreglas la primera, los demás ven los beneficios, ven todo lo que conlleva hacer el cambio de una ruta, luego haces la segunda y cada vez será de manera más rápida. Finalmente, en la parte administrativa, ¿qué hay que hacer? En la parte administrativa, bueno, es un tema donde hemos estado trabajando desde hace algunos años en el tema de la gestión de los proyectos, en el tema de la gestión de los recursos. Creo que todos los proyectos que tienen éxito tienen una gestión administrativa eficiente, es decir, lograr tener recursos fiscales estatales o fiscales federales o de fondos internacionales para ir mejorando paulatinamente el servicio de transporte. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Te estaremos invitando por aquí, no sé, en 3 meses a ver qué ha avanzado de lo que hoy platicamos. Te agradezco. Por lo pronto, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Jaime, y muchas gracias. Gracias también a usted y hasta la próxima.